esperamos que vengan, y yo no quiero quitarles luego nada de ni un minuto a ellos, que es lo importante y los que tienen que hablar. Sí que quería daros las gracias por el nombre de la biblioteca, porque la verdad que nos cuesta muchísimo organizar cualquier actividad en la que acudan los vecinos del barrio. No sabemos muy bien qué es lo que, si es por un problema de exceso de oferta cultural, o bueno, pensamos que ese es el problema, ¿no? Que es el exceso de oferta cultural, no que no tenga el barrio ganas de cultura, sino todo lo contrario. Y entonces, pues ver que nos reunimos un grupito, pues nos resulta a nosotros muy agradable. Ya sabéis cuál era hoy el motivo, la celebración del día de la Noche de los Libros, que se ha adelantado, y nosotros queríamos estar también en ese movimiento, para que se sepa que las bibliotecas también participamos y tenemos ganas de hacer cosas y de que se nos vea, ¿no? Que estamos ahí, que podéis contar con nosotros. Este año además hay un proyecto que ha organizado el Ayuntamiento desde la Dirección General, que es el libro que le regalarías a Madrid. Ya, si habéis visto, ahí hay un cartel muy bonito, aunque cuando se entra a veces hay que mirar un poco porque no se ve muy bien, pero por lo menos es grande. Para que os saquéis una foto. Podéis coger un libro, el libro que más os guste, sacáis una foto y la mandáis al hashtag bibliotecas o leyendo, o no sé cómo se llama, para que, bueno, aquellos que sean más votados, pues el ayuntamiento los comprará para toda la red de bibliotecas. Así que, bueno, también lo podéis hacer en papel, que lo tenemos ahí. Ya unas cuantas me lo habéis dado, pero los que no estabais en ese momento, pues al salir podéis coger una hojita y nos la rellenáis. Y por mi parte nada más. De nuevo agradecer a Gloria, María Victoria, Maribel y a Alicia, que desinteresadamente un viernes por la tarde se han honrado, nos honran con su presencia y están aquí, que es un placer, un gusto, porque vamos, sois gente encantadora. Me canso de decir, ¿no? Además me encanta que seamos todas mujeres, que somos menos vistas en la sociedad, pues a ver si por lo menos así damos un poco más de visibilidad a nuestro trabajo y a nuestro quehacer diario. Pues nada más, que muchas gracias, que le dejo a Gloria, le cedo la palabra, que ella es la que va a presentar el acto y la que va a moderar un poco el debate, y que esperemos que con lo que ellos digan y vuestra aportación veamos realmente y pensemos, seamos positivos, que el cartel que hemos hecho, que tenía unos nubarrones muy negros, pues que lo demos la vuelta y dejemos otro que no hicimos porque nos parecía que era demasiado optimista, y entonces lo veíamos más negro, pero a lo mejor hoy tenemos que cambiar, ¿verdad, Ismael?, y poner el más claro. Así que tenéis la palabra y muchas gracias a todos. Muy bien, pues gracias a la biblioteca, muchísimas gracias, Belén. Vamos a hablar del futuro de los libros. Veréis, los sociólogos norteamericanos, que todo lo calculan, habían calculado ya hace muchos años la fecha en que se iba a imprimir el último periódico en papel. Yo no sé si existe ese mismo cálculo para el caso del libro en papel, pero el libro con soporte en papel está atravesando evidentemente un cambio, una crisis. En su favor diremos que no es la primera. Recordemos, siquiera sea muy brevemente, que la primera transmisión de la cultura fue oral. Ni Buda, ni Cristo, ni Platón escribieron una sola línea. El paso de la cultura oral a la cultura escrita supuso congelar el pensamiento. De algún modo, la escritura supuso trascender de alguna manera la muerte, porque las obras sobreviven a sus autores. Pero en ese momento cada ejemplar tenía que ser copiado a mano, lenta y minuciosamente. La imprenta, al llegar, modificó la calidad y la rapidez con que se copiaban los textos. La imprenta fue como un enorme espejo
que multiplicó por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 la cultura. Y ahora Internet nos trae textos desencarnados, etéreos, podemos decir casi sutiles. Y eso tiene consecuencias. El mensaje está unido al medio por el cual se transmite. Yo no estoy segura de aceptar al 100% lo que McLuhan dijo, y es que el mensaje es el medio. Pero sí es cierto que el paso a esta nueva forma de comunicación, a la comunicación electrónica, está teniendo consecuencias, muchas, pero yo voy a señalar solamente 3. Primera, está modificando nuestros hábitos de lectura, ojo, y nuestros hábitos de escritura, de un modo casi imperceptible, pero los está modificando. 2, nos coloca ante un problema muy serio. Si Internet es libre, ¿cómo pagamos a los autores? ¿Cómo pagamos a los creadores? Todo el mundo está en disposición de acceder a las obras. Y por último, la figura del editor ha cambiado. Y miro a la editora en este momento en que cito a los editores. De hecho, yo creo que están cambiando todas las estructuras de poder que existían en esa especie de triángulo, vamos a decir triángulo amoroso, en un sentido simbólico, que forman el autor, el editor y el librero. Yo creo que el tema es importante, que merece atención, y por eso tenemos aquí a 3 mujeres excepcionales, puedo asegurar que son 3 personas excepcionales, que voy a presentar de inmediato. Voy a empezar a mi izquierda. ¿Eso es por vejez? María Victoria Reizábal es profesora, escritora y crítica literaria, especialista en filología y en literatura española. Directora del Instituto Superior de Promoción Educativa. Voy a dar unos datos sobre ella, solo en el terreno de la creación, para no alargarme mucho. Ha publicado 7 obras narrativas, 17 poemarios. Su obra está recogida en más de 10 antologías y ha ganado el premio Luis López Anglada por su libro de poemas Los aromas y los días. Claro que el currículum es impresionante, pero yo diría que lo fundamental, al menos para mí, es que María Victoria es una persona llena de sensibilidad, llena de inteligencia y llena de talento. Sigo con Maribel. Maribel Orgaz es periodista, ha sido profesora de lengua y literatura y además librera. Es autora, entre otros, de un texto que nos viene muy bien, nos viene al pelo, que se titula Escribir hoy. ¿Qué tienes que saber para escribir y publicar en tiempos de Internet? Debo añadir a esto que edita leerenmadrid.com y no me resisto a citar un libro suyo que se titula Amores que podrían ser. Son 50 microrrelatos de amor, como nos indica su título. Y es curioso porque María Victoria tiene un libro que a mí me gusta mucho, también textos breves, que se titula Acerca de amores mortalmente inacabados. Así que podrían entrar en diálogo, ya tienen cosas en común. Ya tenemos puntos en común. Y sigo por Alicia Ares, que es editora, escritora, aunque ella no me lo ha puesto en el currículum, yo lo sé. Para vos soy periodista también. Bibliófila, cinéfila, madre de mellizos y amiga de varios perros. Yo estoy segura de que no se aburre. No tengo tiempo para nada. Los libros, los perros, los niños. No me queda tiempo, casi nada. Lo comprendo. Estamos ante una mujer enamorada del mundo de los libros en papel, que en 2006 fundó, junto con el poeta Luis García Ares, la editorial Cuadernos del Laberinto. Se especializan en poesía y en novela negra, es decir, un menú absolutamente exquisito.
Y con esto yo creo que ya se puede dar la palabra a las verdaderas protagonistas de la mesa y solo añadir que sería estupendo que pudiéramos manejar bien los tiempos y que nos quedara tiempo para debatir. Pero bueno, está en sus manos el tiempo que necesiten para expresar lo que nos quieren decir. ¿Empezamos por ti? ¿Por ti? ¿Por quién? ¿Por ti? Al revés. ¿Por mí? Venga. Claro. Esto es voluntario, así que... No importa el orden, al final es el mensaje de cada una. Muchas gracias a todos por venir. Efectivamente soy editora y lo que pasa es que yo estoy especializada en poesía y novela negra. Que parece que quiero delimitarlo porque quizás los lectores de poesía, sobre todo las editoriales de poesía, son un poco diferentes al resto de los lectores. Es decir, los libros de poesía son un tesoro para los lectores. Normalmente hay muy pocas descargas de libros de poesía comparado con el resto de libros, por ejemplo, de libros de texto, libros de novela negra. La poesía se descarga muy poco porque los que leen poesía normalmente les gusta mostrar su colección de libros. Es un poco lo que define a esas personas. Normalmente yo llego a una casa y lo primero que me fijo es en los libros que tiene esa persona, en su biblioteca y también en su colección de discos, por ejemplo. Eso es algo que a los lectores de poesía todavía les gusta mostrar. Sin embargo, hoy en día la casa típica es una casa prácticamente igual en todos los sitios, es una casa con muebles de Ikea y con un ordenador. En el ordenador es donde la gente tiene sus descargas de libros, de cine y de música. Entonces, en el entorno de las personas típicas de hoy en día no ves directamente las aficiones. Sin embargo, en mi editorial la cosa cambia, porque, vuelvo a repetir, al ser la poesía lo que más editamos, nosotros sí que empezamos sacando todos los libros de poesía en ebook, pero vimos que las descargas son insignificantes, que por cada 100 libros vendidos en papel quizá había una o dos descargas, o a veces ninguna. En muchos libros no había ninguna descarga. Entonces optamos por dejar de pasar a ebook los libros. Vimos que no interesaba, porque vimos que el lector de poesía es diferente a los demás. Sí que es diferente, vuelvo a repetirlo, en la colección de novela negra, que también es uno de nuestros tesoros y también es realmente la editorial se apoya en la poesía y la novela negra. Aquí sí, el lector sí que quiere descargas, pero aún así los libros en papel siguen superando muy ampliamente las descargas. A lo mejor en este caso, por cada 100 libros vendidos hay 10 descargas, pero no más. Por lo que nosotros vemos a los lectores, efectivamente sí que se ha cambiado la forma de leer, claro que se ha cambiado. Es muy cómodo tener una tableta, llevarte de viaje 100 libros que no ocupan nada, pero igualmente hay gente que igual que en Facebook tienes 3.000 amigos que no conoces, también en la tableta o en el ebook tienes 3.000 libros que no vas a leer en tu vida, que ni siquiera sabes los títulos. Internet o las nuevas tecnologías sí que nos han aportado esa facilidad para tener, pero no de una forma tangible. Yo creo que más que el futuro del libro, podríamos hablar del futuro de la lectura. Yo estaba mirando antes de venir aquí el último informe del CIS, que es del 2016, y decía que 1 de cada 3 españoles confiesa que no lee un libro nunca. A esto hay que sumar que yo creo que la gente hoy en día sabe mentir muy bien a los medios de comunicación. Hoy en día la gente sabe qué debe decir ante la televisión, ante la radio. Si te paran y te dicen, oiga, ¿usted lee? No vas a, poca gente confiesa que no lee nunca, muy poca gente, porque sabe que es algo que queda mal. Entonces 1 de cada 3 quizá haya que sumar algo más, es decir, que casi a lo mejor un poco menos de la población española no lee o no ha leído nunca un libro en su vida. Este es otro debate ciertamente, pero quizá más que el futuro del libro, que yo veo indudable que va a continuar, que van a convivir la lectura digital con la lectura en papel, habría que revisar los lectores en España, que comparado con otros países europeos es un nivel estadístico bajísimo. Por otro lado, también quiero insistir en que se habla mucho a mí es algo que siempre me ha llamado la atención, de los periódicos digitales, que últimamente parece que no se venden en papel, ¿verdad? De hecho es que es así, las ventas han bajado enormemente.
Pero de repente surgen milagros de revistas o periódicos que solamente se editan en papel. Pongamos el caso, por ejemplo, de Jotdown o de Mongolia. Ambos han sido como un boom entre la gente culta o entre los lectores. Son revistas que han salido, que solamente se editan en papel y que tienen unas ventas muy altas. Tanto es así que, por ejemplo, Jotdown lo ha comprado El País para dotarse de ese prestigio que ellos han perdido. Entonces esto nos hace preguntar si la gente no compra en papel esos periódicos, no porque ya lo tengan en digital, sino porque realmente lo que nos están ofreciendo ha bajado mucho la calidad. Yo creo que los periódicos hoy en día han perdido mucho de lo que hace unos años eran. La gente no es tonta, no ha dejado de comprar el periódico porque sí, efectivamente ahora lo tienen en internet, es un calco, pero hay muchas revistas y muchos periódicos que ofrecen otra alternativa y sí que se compran. Ya está. Luego, es que me gustaría más abrir luego un diálogo, efectivamente, con el público. Entonces yo he querido esbozar un poco mi concepto del lector actual y de las ventas. Claro. Bueno, yo coincido en que probablemente al final de lo que estamos hablando es de qué ocurrirá con la lectura de los libros. Estamos ahora en la transición al modelo electrónico, no sabemos cuánto va a haber de transición y qué se quedará en papel. Lo cierto es que desde el punto de vista del escritor es una revolución total. Yo este libro que he escrito es más para escritores porque armé un día una charla porque falló un ponente y entonces me pidieron sustituirlo. Y yo conté muchas de las cosas que veo como periodista y que he experimentado al escribir libros. Y para mi sorpresa, pues les pareció interesantísimo, cuando yo pensaba que si a alguien le interesa escribir debería estar al tanto de cómo está el mercado, ¿no? Es como alguien que estudia ingeniería, pues debería saber cómo está el mercado de ingenieros, ¿no? Curiosamente los escritores, la mayoría tienen una visión absolutamente romántica del asunto que acaba en cuando ponen fin en el manuscrito, ¿no? Entonces, en mi charla yo hablaba de que hoy en día para el escritor se ha roto. Hay un consultor que dice la dictadura de las editoriales tradicionales y con internet se ha abierto la posibilidad de la autoedición digital e incluso en papel. Por un lado, las editoriales, tu manera de acceder antes al mercado editorial era intentabas de alguna manera que te lo publicara una editorial tradicional y luego se publicaba, si tenías suerte, en el Babelia o cualquiera de estos y a la librería y a ver cómo vendías. Y después la otra vía era premios literarios, te presentabas a un premio y si lo ganabas, bueno, ya sabemos que hay premios, pero estas eran las vías. Entonces llega internet y llega la posibilidad de autoedición barata y abaratar todo este proceso y entonces explota la escritura. De repente un montón de gente tiene acceso. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ahora publicar es muy fácil, ser visible es lo casi imposible. Entonces el modelo de negocio de la editorial tradicional, que todavía continúa siendo importante y España es una de las 5 potencias del mundo en edición, cosa que a veces la gente parece que esto es el pequeño mercado doméstico nuestro y nosotros tenemos Hispanoamérica, ¿no? Compartiendo la lengua y entonces el sur de Estados Unidos que ahora está cogiendo también ahí unos lectores, entonces somos una potencia mundial y la transición hacia el ebook, por decirlo simplemente, la estamos haciendo bien, sería motivo de un debate y yo creo que podría mejorarse bastante. Tenemos un problema de soporte, creen que va a ser el teléfono móvil, que probablemente no haya mucho más que un móvil que aúne un montón de cosas, pero tenemos todavía problemas con el tamaño de la pantalla. Y en la autoedición, por ejemplo, como dato curioso, los autores americanos dedican ya el 59% de su tiempo a promoción. Entonces, el escritor hoy en día resulta que tiene que dedicar más tiempo a promocionar que a escribir. O, si tiene recursos, o sea, quiero decir, los costes se han trasladado, en lugar de a la editorial, a la promoción del libro. Las grandes editoriales solo promocionan 4 o 5 autores y la gran masa está buscando cómo promocionarse. Cuando te lanzas a la red de internet, que todo el mundo ha entrado, eso es una jungla. Ahí nadie sabe qué hacer. Y realmente dicen, no sabemos cómo hacerlo. Todo el mundo creo que conoce la plataforma de Amazon, ¿no? Y comprar ahí, pero empiezan a entrar factores como no solo que sea visible, sino cómo hago mi portada. La ventaja que da internet frente al papel, por ejemplo, es que puedes cambiar la portada. Pruebo un mes, no funciona, la cambio. Eso es una cosa importante.
Después, si vendo bien en una plataforma, sí que las editoriales tradicionales me pueden capturar de ahí. Quiero decir, para el escritor se ha complicado mucho más el mundo en el que ahora tiene que salir, hacerse visible y vender, y capturar sus lectores. Promocionarse y capturar lectores, realmente nadie sabe cómo. Amazon, estuve en Soto del Real antes de ayer comentándolo. Amazon, por ejemplo, empezó con prescriptores, recomendadores, me ha encantado este libro y te lo recomiendo. Vio que eso no funcionaba, metió algoritmos, no era suficiente, compró Goodreads, una especie de foro en donde la gente comenta libros, que es un foro monstruoso en inglés, el español no funciona muy bien, pero ha descubierto que tampoco le va bien ahí. Entonces ni siquiera ellos saben exactamente cómo hacer bien estas recomendaciones. ¿Veis todo esto que os sale? Si lees este libro, el escritor... No, son pruebas que ellos están haciendo. Entonces ahí el escritor está perdido en una jungla que no maneja. Entonces entran otros factores que son mucho más complicados que casi cobrar derechos, ¿no? O sea, es una jungla tremenda para un escritor, que es casi lo contrario, y un poeta ya, es como, ¿no? Entonces tenemos un tiempo apasionante, ¿no? de cómo será la lectura, pero lo que sí que es cierto es que la lectura parece ser electrónica. Por ejemplo, su forma es en F, ya no leemos lineal. Entonces, ¿qué va a significar eso para un texto? La lectura profunda. ¿Alguien se puede leer en un móvil? No sé, decir uno gordo, aparte del Quijote, pues Rojo y Negro, por ejemplo, ¿no? De Stendhal, te puedes leer ese no, solo el gris se lee. ¿No? Es decir, hay un montón de probabilidades que no sabemos cómo van a ser. Yo creo que son interesantes porque abren nuevas vías de escritura, pero el libro como tal quedará, el libro como lectura profunda, que ese es el punto. No es tanto leer, ¿no? Porque puedes leer algo muy ligero en casi cualquier formato, pero una lectura con atención, sabemos, porque en educación se está probando, que no es lo mismo. Es decir, no tenemos la misma capacidad de absorción de información y de análisis, pero bueno, son los tiempos que vivimos, ¿no? Puede ser un tiempo de oportunidades y de cosas nuevas, no todo va a ser negativo, ¿no? Y bueno, en fin, luego otros problemas con los autores y sus derechos. Bueno, para empezar, en España el autor no tiene una manera objetiva, es decir, hay problemas que ya se arrastran y que con lo digital parece que son nuevos, pero no lo son. En España no tenemos manera de saber objetivamente las ventas de un autor. Esto es un problema arrastrado del papel, ¿no? Entonces se tiene que fiar de la liquidación de su editorial. Sabéis que en España, como se mide la lectura, es a través de una cosa que se llama Nielsen, que es una consultora que pone en los puntos de venta y te mide los espaguetis, los libros y las lejías. Entonces pasa sus informes y con eso se sabe lo que ha vendido, pero a eso no tiene acceso el escritor. El escritor lo intentó, hubo un tiempo en el que se le podía vender un informe sencillo, pero eso se cerró a través de la consultora. O sea que ese problema de no conocer tus ventas ya viene de antes. Entonces, venimos ahora con lo digital, cómo se resuelve esto, ¿no? Pero es cierto que todavía el libro en papel es la gran venta, y de hecho cuando tienes éxito en ebook, normalmente imprimes en papel, porque el papel sigue siendo súper importante todavía. Y además el corazón de nuestra cultura es el libro, ¿no? El otro día, si estáis en internet, podéis ver el ranking de las series de mayor venta en el mundo. Están basadas en historias de libros. Primero fueron un libro, todavía. O sea que bueno, tiempos interesantes. Pues yo creo que ya, ¿no? Bueno. Si queréis cuento más. Vamos a ver. Yo como autora, creo, la experiencia que he tenido es muy diversa, ¿no? Hay libros que he vendido 100.000 ejemplares, por ejemplo, no en España, por ejemplo en México. Y hay libros que yo que sé lo que se ha vendido, porque directamente te dicen, bueno, para los derechos de autor que tendrías que cobrar no te pago nada, ya te lo acumulo para el año que viene, y para el año que viene ya se va todos los años, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo. Y desde luego la otra experiencia también es que libros que se vendían bien en papel me los han pasado a digital y no se ha vendido prácticamente ninguno. Es decir, yo sigo
experimentando y por lo que leo, pensando que el libro, el ebook no se ha impuesto, por lo menos en España. Y cuando se lee bajado, pirateado, no comprado en general. Lo que tú dices de que el libro de poesía es un tesoro, sí, es un tesoro. Siempre se lo piden al autor para que lo regale. Las colecciones que tiene la gente es de los libros que regalamos los autores en general, no de los que se compran. Porque se supone que que un libro de poesía pues es un buen obsequio, ¿no? Un buen obsequio. Mira, has escrito un libro, ¿cuándo me lo vas a regalar? Entonces, cosa que no pasa, por ejemplo, con la narrativa, ni con los fontaneros, por ejemplo, tampoco, ¿no? Entonces, bueno, las experiencias en este sentido son complejas. Los editores la tienen también muy difícil en este momento, indudablemente, salvo, por ejemplo, editoriales como las grandes, ¿no? No quiero nombrar ninguna, pero todos los podemos tener en mente, donde, por ejemplo, un amigo mío muy querido llevó una novela, le dijeron: es excelente, se la vamos a publicar, pero nos tiene que permitir redactarla entera toda. Pero le pagaban 1 millón de euros, ojo, ¿eh? No sé lo que ha hecho todavía, pero 1 millón de euros tienta aunque te la escriba otro, ¿no? Exactamente, tal como va la vida. Y entonces quiero deciros que es un mundo canalla, tan canalla como el de la política, por parte de los autores, de los editores, de los vendedores, de los distribuidores y sobre todo de los suplementos literarios, que aquí no se ha hablado, donde están comprados. Es decir, los suplementos literarios, las páginas se compran, las compran las editoriales, las compran algunos autores de referencia, etc. Y entonces, pues también es distinto, es difícil que te saquen en un suplemento, hablando de la visibilidad. Claro, algunos llegan, obviamente, ¿no? Algunos entran por pura calidad. ¿Me permites una aportación? Total, o crítica. Que te va a encantar. O crítica, me da igual. La última estimación de un consultor sobre el impacto de compra hoy en día del suplemento literario, no vamos a decir nombres, es más o menos 10 libros. Si te recomienda uno de estos tuiteros fantásticos, vendes entre 200 y 250. Claro. Conclusión, no tenemos ningún interés. Claro. O sea, se murieron los suplementos literarios. Se murieron. Pero es una lanza. Aunque sea poco. A mí me encantaría salir en ese. Aunque sea poco. Bueno, te digo que yo, en el comentario que me hicieron de un libro, una crítica con bastante nombre en determinado momento fue: la autora no puede haber vivido todo lo que cuenta en su relato. No, claro, si tú en la novela negra no pensarás que tus autores han matado y cosas esas. Pero bueno, todo eso habla de las anécdotas alegres, yo diría, jocosas, de la vida cultural en este ámbito que es el de los libros, porque, por ejemplo, como todos sabemos, los artistas, los directores de cine, todo eso, han luchado, y aunque no les bajen el IVA, les regalan millones y millones todos los años. Eso no lo cuentan. Sin embargo, las editoriales, por ejemplo, antes estaba la ayuda a la edición, que bueno, por lo menos llenaba de novedades las bibliotecas, y ahora también ha desaparecido. Entonces, todos los años hay una... Sí, pero mínima. Y antes había. Entonces, era muchísima. Entonces, bueno, pues esa es la realidad. Pero bueno, como autora yo les quiero decir mi experiencia, quizá porque profesionalmente yo estaba en otro mundo, que era el de la educación, un mundo además que me complacía, me gustaba, y no que estaba diciendo que estoy machacando en la mina para poder publicar o para poder escribir, sino estaba en un mundo en el que estaba bien. Y entonces escribía como complemento, pero no sentía como lancerante el que la escritura no me diera de comer, porque realmente me daba de comer otra cosa que me gustaba. Entonces, en ese sentido, como la jubilación me sigue dando de comer, más o menos, estoy gordita como veis, pues entonces tampoco me sigue angustiando toda esta cosa de los derechos de autor. Y creo que para mí y para muchos escritores de todo esto que ahora están pululando y haciéndose sus autoediciones y escribiendo a pesar de todo este mare magnum, pues es otro. Y yo, si ustedes me permiten, para resumirlo, les quiero leer un poema donde digo por qué escribo.
Entonces así ya lo resumo todo. Qué bien, qué bien. Vamos a ver. ¿Para qué escribes?, me preguntan los amigos. Si es tan difícil publicar, hacerse un hueco sin apoyos e imposible subsistir con tal empresa. Me creen engañosa cuando respondo que todo eso me resulta secundario. Que escribo para gozar, igual que leo para llenar mi vida de belleza, de mi humilde intuición de lo sublime. En mis textos denuncio, exalto, amo, me emociono, me divierto, me opongo, aplaudo, reflexiono, intuyo, ironizo, comparo, me retrato y me camuflo. Sueño, añoro, revelo mi decepción, mis sentimientos, mis miedos, mis luchas, mis autoterapias, mis contradicciones. Y sin embargo, nada de ello me parece esencial. Lo importante es el placer del reto ante la construcción del poema. Vestir sus huesos con mi carne, lesicalizar tal nonato proyecto para hacerme, que se sostiene que el arte es inútil, gratuito. Yo también lo he asegurado varias veces, pero también creo que es primordial. Como la savia para el árbol. Los útiles se usan, se gastan, es decir, se emplean como herramientas y se abandonan cuando dejan de funcionar, porque no valen nada en sí mismos. El arte se atesora, se admira, se exhibe como excelso patrimonio de los pueblos, porque nos convoca, nos conmueve, nos fascina, nos enamora, nos compromete. La humanidad no resulta útil para el orbe, solo para ella misma. Y ni quizá eso, pero las leyendas antiguas, los mitos primigenios, los cantos ceremoniales, las pinturas en las cavernas, el rítmico golpeteo sobre un tronco hueco, nos transforma, nos agranda, nos permite sentirnos cadena de ancestros lejanísimos, los cuales ya producían arte, a pesar de la precariedad de sus días. Así obviaban las urgencias materiales, imaginaban ser libres, descubrían tanteando su identidad, elaborada grano a grano como cultura, para erguirse ante la naturaleza estéticamente racionales, sorprendidos ante la sacralidad de sus alumbramientos. Por eso a los humanos nos satisface crear, pues nos introduce en el misterio de nuestra pujanza sobrehumana. Las hojitas que se pegan. Sí. De nuestra pujanza sobrehumana, aún por venir. La obra dice siempre más que el autor, que su época, que su soporte, su formato, su estilo, su técnica, su contexto y su mensaje. La obra lograda remite a estados únicos de hiperconciencia colectiva. Nace de todos y permanece como un fruto que es raíz y flor, y ave y vientre de ballena, algarabía y silencio. No, la sopa. Yo no sé quién quiere empezar. Si no, aquí hay dos periodistas, o sea que o tú o ya directamente. Ya habla un montón. Yo voy a romper el hielo aquí de la Venga, A ver, José Luis Marín, como lector. Poeta y por supuesto lector también. Bueno, en este caso, Y pintor. Como lector. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que cada una de vosotras habéis dicho, ¿no? En diferentes momentos. Un poco uniendo todo lo que está pasando en la realidad de nuestras vidas actuales respecto de la incidencia que tiene la digitalización, el mundo digital, la electrónica, todo esto, respecto del tema libros, que es lo que en este caso estamos viendo. Pero si metemos todo lo que está pasando alrededor, vemos que hay un cambio enorme. Los taxistas protestan porque les ponen otros coches que hacen su trabajo. Ahora coges un Car2Go de estos que tú lo tienes ahí en cualquier parte aparcado y te vas a otra parte y eludes el coger el taxi. Es decir, el mundo digital está transformando la sociedad, pero yo creo, y esto ya lo digo como lector, por eso cojo cosas de cada una de las cosas que se han ido hablando. La sociedad al final tiende
a buscarse sus salidas. Y hay cosas en las que entrará el señor que lea un ebook, hay otras que lo leerá en la pantalla de un móvil, como yo en muchos casos, que voy en el autobús y leo cosas. Habrá otros que compren el libro. Es decir, se va sedimentando ese primer impulso que surge y luego la propia sociedad busca sus salidas y hay espacio para todos. Esa es mi opinión y mi conclusión. Es decir, que yo creo que no hay que temerle al tema digital. Sí es verdad que lo transforma, pero de alguna manera eso se va a sedimentar. Y habrá gente que compre libros, en mi opinión siempre habrá libros como tradicionalmente los conocemos, y habrá otros que estén en el ebook y otros que estén bajándoselo, pirateándolo, etc. Pero habrá espacio para todos. ¿Qué va a ocurrir? Pues que en ese mismo espacio, como todos tendemos a una, vamos a llamarle ganancia, a una búsqueda de la productividad, de la efectividad, pues habrá que luchar y competir. Y ahí surgirá la creatividad de la gente, en donde en unos casos atraiga más el libro y en otros casos atraiga más el espacio digital. Has comentado que en un mundo donde todo está digitalizado, aparecen dos revistas que están potenciando la lectura en papel y la gente la compra. Hay una élite de esa sociedad que entra ahí y que compra. Bueno, pues igual pasará en otras cosas. Es decir, que yo mi opinión y mi conclusión es que no hay que tenerle miedo al tema, sino adaptarse a ese nuevo mundo y buscar soluciones, en donde cada uno tendrá que buscarla en función de la actividad que tenga. El editor lo hará como editor, el escritor como escritor y el crítico como crítico, etc. He querido romper aquí el hielo. De acuerdo contigo. Fantástico. ¿Alguien más? Sí, yo iba a decir antes que dos cositas. Una, lo de llevar en un ebook 3.000 libros, pues nos sobra, porque realmente tú te puedes ir de viaje y dices, es que me es muy cómodo, porque yo me voy de viaje y me llevo 3.000 libros, pero en realidad no vas a leer ni uno. No sé cuántos libros puede leer cada uno si va de viaje, pero el viaje es ir viendo, bueno, siempre habrá un ratito para leer, pero bueno, desde luego yo llevo uno y lo traigo. Si he avanzado un grupito de páginas, vuelvo satisfecha, porque un viaje no es para leer. No sé, si llevo yo un viaje de vacaciones a las Bahamas y no hay otra cosa que hacer y es muy aburrido y eso, pues entonces a lo mejor, pero en cualquier caso será uno o dos, y eso cabe en una maleta bien, sin mayor. A mí el libro electrónico no me... empecé a leer un libro y venía con un libro. Cuando me lo regalaron venía ya con una serie de libros, y cuando lo fui leyendo se me iba, bueno, una cosa que no, desde luego, y era de un tamaño así. Si pienso en leer en el móvil, eso ya me parece fantástico, vamos, eso no. Y luego la otra cosa, fíjate, tú estabas leyendo el poema ese. Yo ese poema no hubiera podido leerlo en un ebook. ¿Cómo lo iba a leer? ¿Echándole para atrás y luego para adelante? No, o sea, yo me entretendría leyendo una página y leyendo un párrafo y volviendo a leerlo, y, o sea, claro, eso también se puede hacer en un ebook. Dicen, ¿no? Pero yo creo que ahí es que te presiona la electricidad y vas al ritmo del lector. Te electrocuta. Vamos, no, es ya el otro ritmo, el de otra cosa. No, yo creo que hay que ser sosegado. que no tenemos el hábito, y que así como cuando apareció el libro escrito, como bien decía la compañera, pues los lectores primero eran pocos, casi poquísimos. Ya sabéis que el Quijote se leía por las calles porque no había lectores. Entonces, pero se fue haciendo. Y se fue haciendo, y fue además, dicho así entre paréntesis, un triunfo para las mujeres, porque las mujeres que no podían ir a la universidad ni a muchas escuelas conseguían leer
los libros de sus hermanos, y con eso se iban formando un poco, lo poco que les dejaban, ¿no? Pero yo creo que eso se puede hacer. Y también creo que se pueden vencer ciertas cosas, porque así como cuando apareció el libro, pues se decía, el libro en Salamanca, se decía, el libro va a hacer que perdamos la memoria, por ejemplo. Y probablemente perdimos algo de memoria, pero claro, es que tampoco podemos tener la cabeza llena solo para memorizar. Y esto está haciendo, y eso está probado ya, que en España haya crecido la miopía de forma, en los niños, por ejemplo, un 47%. ¿Qué cifra, Es cifra. Claro que el niño está todo el día, y está con el teléfono. Pero quiero deciros que también eso ya llegarán los oculistas y nos inventarán unas gotas que nos darán ultravisión y nos resolverán el problema, supongo. Pero yo no creo que haya que temerle. Lo que creo es que en este momento no compite con el libro en papel. No compite. Y por lo que sea, a lo mejor se impone, siempre y cuando no pasan ciertas cosas, porque en mi casa, por ejemplo, estos días no tengo internet, y que dicen que se ha caído el servidor interplanetariamente y que no pueden hacer nada, por ejemplo, ¿no? Y tú el librito te lo llevas a donde quieres, no necesita pilas, no necesita electricidad, no te deslumbra, lo subrayas como quieres, en el book también subrayas, pero aquí subrayas y pones notas y haces lo que te da la gana, no necesitas ser diestra en esas cosas. Bueno, que somos todavía neandertales en cuanto a las tecnologías, ¿no? Y después, pues la otra cosa está en eso, en que yo creo que poco a poco el escritor va a dejar de poder cobrar nada por sus libros en este mundo. Es decir, porque sí, ya se baja, no solo se baja el que está el libro electrónico, se bajan también los libros en papel, de la misma forma que se bajan las películas y se bajan todo. Entonces, en ese sentido la cosa se va a poner muy, muy difícil, me parece a mí. Bueno, hay una visión apocalíptica, que es que los libros van a... Bueno, dos aportaciones escalofriantes. Una es que los libros van a ser gratuitos y el escritor no va a vivir de los libros, vivirá de irse a festivales, a hacer intervenciones públicas, de cualquier cosa. A mesas redondas como estas que nos pagan bien. Sí, por ejemplo. Gracias, Belén. Menos... Me habéis quitado, iba a cortarte. Menos de escribir. Sea como estás, me parece que no hay de ninguna manera. Bueno, esa es una de las visiones, ¿no? Porque va, quiero decir, el ebook va a arrasar con el papel, va a acabar con ello, y lo único que pervivirá, esto es una visión, cuando hablo así es de consultores, cuando a veces vas a jornadas, hay una visión que es lo único que va a sobrevivir en papel es el libro de artista, el resto va a ser ebook por una cuestión de costes y de logística, porque me va a salir cero que se lea, es decir, editarlo a lo mejor en España o no sé quién, barato en no sé dónde, y que esté disponible en red en todo el mundo, ¿no? Entonces eso va a arrasar y en este mundo parece menguante en recursos, pues va a ser así. La otra es, que es un poco parecida, vale, muy bien, y entonces ¿qué va a pasar con nuestra literatura? Que ahí podríamos decir, de una manera así burda, dos tipos. Una es quien escribe un libro y otro quien nos lo hace pasar estupendamente, ¿no? con historias fantásticas y no sé qué. Es decir, el libro como parte de entretenimiento o el libro como arte, ¿no? Entonces ellos creen que pervivirá el libro como producto de un artista, de un escritor, y eso será una parte, ahí no sabe muy bien qué ocurrirá. Y la otra parte es que ellos están, por ejemplo, haciendo pruebas acerca de nuestras reacciones con las tramas de los libros, ¿no? Con sensores. Entonces, ¿dónde se nos altera el latido cardíaco? Cuando tenemos sudoración, y entonces eso van a ser instrucciones para los escritores. Aquí ahora me metes una escena de tal, una escena de... O sea, va a ser un híbrido entre humano casi máquina, ¿no? Entonces, ¿cuál es el producto de eso? ¿El libro tradicional? No parece. Y luego es que sea interactivo. Ya sabéis que hay pruebas en las que la historia con un mapa vas haciendo, puedes leer, incorporar, quiero decir... cambia los finales, cambia los personajes. O sea, elegir. A veces es muy simplificado, ¿no? Porque es verdad que está bien hablar sobre simplificado, pero bueno, las posibilidades son enormes y no sabemos en dónde va a quedar la lectura profunda. Otra discusión es
si de verdad la lectura profunda para nuestra cultura merece la pena tanta defensa. Pero eso yo creo que es otra mesa de debate que es muy interesante, ¿no? Que a lo mejor... Que nos tienes que volver a contratar. Sí, de verdad, hacemos un bis. Pero bueno, esta idea de que la tecnología, o sea, no es igual leer en papel que todos estos cambios. Cambiar. O sea, no va a ser igual. O sea, la idea de que meto una cosa en la máquina y lo voy a poder leer, el producto va a cambiar. ¿A qué va a cambiar? Pues ya veremos, ¿sabes? ¿Habéis visto estas micronovelas de móvil de 20 líneas, los japoneses, por ejemplo, que son los... Eso es una industria ya sentada, ¿no? Y son unas micro historias de diálogo sin descripción y tienen sus recomendaciones y funciona. Aquí en España se intentó, pero no ha funcionado muy bien. O sea que, bueno, es que somos generación de papel. Nosotros somos mayores. Hay que reconocerlo. Será eso. Sí. Será eso. Sin lugar a dudas, sí. Claro. Y luego... Sí, ayer el señor quería... Sí, quería hacer dos preguntas. Una en relación con lo último que has dicho, si hay estudios que dicen cómo va esto del cambio de papel al ebook en relación con la edad, aparte de lo que podemos decir así a bote pronto, decir, bueno, pues cuanto más viejos, pues más te gusta el papel, te sigue gustando el papel y menos el ebook, porque te tienes que adaptar. Si hay estudios ya sobre esto. Y otro es, ¿qué futuro tienen los... Porque los libros, claro, no, son distintos géneros, lo mismo en poesía, estáis hablando de poesía y novela, ¿qué pasa con los ensayos? ¿Qué pasa con los libros de filosofía? ¿Con los libros científicos? ¿Qué opináis de esto? ¿Es lo mismo? ¿Una novela? Yo creo que Alicia podría decir algo, ¿verdad? Que ya debe ser editor. Claro, yo creo que con los libros de ensayo la cosa es un poco distinta porque los libros de ensayo, entre comillas, son libros más universitarios, ¿no? Es decir, no universales, pero sí universitarios. Es decir, son libros de estudio de las personas que hacen su carrera o de profesionales, por ejemplo, en nuestro caso la educación o arquitecto o quien sea, que entonces son libros muy específicos. Y yo creo que ahí quizá duren más porque esos profesionales sí valoran mucho aquellos libros básicos de sus profesiones, ¿no? De sus carreras. Pero si se impone esta otra cosa, pues se impondrá también en los libros, en los ensayos, porque no habrá otro remedio. El peligro que yo veo es fundamentalmente que la lectura electrónica quizá exige un texto más liviano, menos reflexivo, más rápido. Y entonces ahí se puede perder profundidad en lo que se dice, ¿no? En cómo se manifiestan las cosas. Pero yo no sé si la sociedad que nos espera va a ser una sociedad muy profunda, ¿eh? Eso es. Porque, entre otras cosas, tú fíjate, ya te están diciendo que la casa inteligente, que tú puedes encender la calefacción desde la playa para cuando vuelvas, o el aire acondicionado, que tú vas a tener un robot que te haga no sé qué, y entonces cuando a mí me dicen que, por ejemplo, que hay problemas para pagar las pensiones porque no hay jóvenes, yo digo, eso no importa, porque va a haber robots que trabajen por nosotros y van a pagar impuestos los robots. Entonces, eso se puede resolver. No lo digo en broma, lo digo en serio. Eso se puede resolver, pero lo que no se puede resolver es que vamos a ser seres humanos frágiles, porque todo nos lo van a dar hecho y no vamos a saber hacer nada. Yo recuerdo, fíjate, te voy a dar un ejemplo elemental. Yo recuerdo cuando bajábamos el cristal de los coches con manilla, ¿no? Sí. Tú ahora piensas lo que sería hacer eso. Tú dices, qué pereza. Eso que es elemental y que hasta a lo mejor era bueno para el movimiento del brazo a ciertas ciudades, ya no somos capaces de hacerlo. Entonces es que todos nos lo van a dar hecho. Todos. Y entonces, insisto, tanto que también nos van a dar hechas las reflexiones por nosotros. Y vamos a ser monigotes. Yo quiero decir que, bueno, sobre lo que acabas de decir, estoy pensando que cada uno es hijo de su tiempo. Estoy pensando en nuestros abuelos o nuestros bisabuelos que tenían que ir a por agua al pozo. Cuando llegó el agua corriente dirían, uy, estas modernidades.
Estoy pensando en lo que dices de la manilla del coche, lo que aporta de seguridad al coche. En fin, son cosas que no nos hacen tontos, nos hacen la vida más fácil. No porque te den no porque tengas una Thermomix o tengas una nevera en vez de tener que ir todos los días a por hielo, quita profundidad, todo lo contrario, te da más tiempo para hacer cosas que realmente te hacen más profunda, que puede ser leer. Respecto a lo de que el tipo de lectura en los ebooks, yo soy editora de papel, pero sí que defiendo la lectura en ebook. Todos estos inconvenientes que manejáis de la pantalla pequeña, de la electricidad, todo eso en unos años va a estar revolucionadísimo. Ahora mismo están ya saliendo todas las pantallas enrollables que van a ser mucho más pequeñas que en el móvil, pero en el móvil y te permiten tener unos formatos de libros electrónicos amplísimos. Como ahora mismo el tipo de letra le puedes manejar tú, puedes manejar la intensidad de la luz en la pantalla. En fin, todo eso son inconvenientes que me parece que no son justos con el libro electrónico, y que son argumentos que en unos años van a quedar un poco desfasados, porque la tecnología avanza muy rápida y todo eso va... Pero hay cosas que no son mejores, ya te lo puedo decir. Por ejemplo, en Japón, del que hemos hablado, yo no entiendo de Japón. No, pero yo tampoco entiendo de Japón, no he ido siquiera. Pero te quiero decir, eso me parece perfecto, porque eso para un sector puede ser muy interesante. Pero te digo en Japón, aparte de que el ministro de Japón dice que no pueden ya pagar las pensiones, por lo tanto, que los viejos japoneses tienen que aceptar morirse antes, aparte de ese comentario, que eso es caxioso. Insisto, yo lo que planteo es verdad, no hay que ir a recoger el agua, es cierto, pero ¿qué pasa en las familias? Antes, por ejemplo, en la familia vivían los abuelos cuando eran viejos, ahora se van a la residencia. Vamos a suponer que tienen dinero y van a una muy buena residencia. Sí, pero dejan todo lo suyo, todos sus recuerdos, su casa, sus recuerdos, sus libritos en el caso de que los valoren, su cama, y no los va a ver nadie. No van los nietos, no van los hijos van cada tanto. Eso es una pérdida. Y lo va a seguir siendo. Y va a ser cada vez más. ¿Y qué pasa? Que eso, ¿qué ha convertido ahora? Que para, además, atender a los nietos, ya no sirven solo los padres. Ahora hay que recurrir a los abuelos. A los abuelos a los que después, sí, te insisto, se los dejan en una residencia. Entonces yo sí creo que se está perdiendo el humano. No que en algunas cosas no estemos mejor, no que la tecnología no se vaya a adaptar a nuevas necesidades, pero la tecnología nunca va a ser un compañero humano. Nunca va a ser un compañero humano. Y ese es el error, que queremos convertirlo en un compañero humano. Que a las personas solas se les está entregando bebés robot para compensarles la falta afectiva. Pero no es lo mismo. Y se están haciendo cosas estas. Entonces, yo lo que creo es que de alguna manera tendríamos que reaccionar a que la tecnología nos resuelva todo lo que nos puede resolver, pero no a que ocupe el lugar que no debe ocupar. Sí, eso yo creo que nadie bueno, yo creo que en el caso del... quería hacer un añadido. En el caso del ebook, por ejemplo, para gente que tiene problemas ya de vista, por edad o lo que sea, pues una ventaja es ampliar la letra. Pero yo estoy de acuerdo con Alicia que el problema es que el soporte todavía es prehistórico. O sea, eso tiene que dar un salto y cuando lo dé, veremos a ver. Y luego la otra es que realmente el ebook en España se está frenando por diferentes motivos. Uno de ellos es un precio disparatado completamente. También. Saben perfectamente qué es lo que queremos pagar, que está en torno a los 3 euros por una novela y más o menos 6, 8 por un ensayo. ¿Alguien ha mirado cuánto vale una novela? Es decir, si me vale la nueva novela de no sé quién 35 y me la das en ebook a 6 o 3, o sea, es que me da igual que me la des en papel, me la voy a comprar en ebook. O sea que el tema de la piratería también se ha dicho, ¿y qué tal si miramos los precios? Porque a lo mejor es que los precios hay que mirarlos, ¿no? Sí, claro. Y entonces eso distorsiona la idea de que el ebook no está comiendo mercado. El otro aspecto que tampoco está comiendo mercado con el ebook, que fuera sí lo está comiendo, es que a veces queremos leer cosas que ya están descatalogadas y no se está haciendo la conversión a ebook. Las editoriales no tienen ningún interés, no sabemos por qué, en, por ejemplo, reeditar una novela de juventud de alguien que está descatalogada.
pero ponla a 1,99. Pero eso se ha pasado siempre y nichos de está mercado, ahí, ¿no? siempre ha estado ahí el libro de viejo. Que además está regalado. Ahora tenemos el ebook, Siempre- pues, ¿no? Que lo metes en ebook y ya jamás se descataloga, ¿no? Pues eso no hay mercado todavía. El señor quería... Yo quería decir Vale. que la Tenemos tecnología, justito el tiempo. La tecnología es cada tecnología es la de su tiempo. Sí, sí, claro. Y que la humanidad a lo mejor dejó de existir después del Neolítico, y somos perros contra perros, ¿no? Pero por centrar el tema en el libro electrónico, en la cuestión de la ciencia, el libro electrónico o la tecnología actual ha beneficiado mucho la transmisión de conocimiento con las revistas científicas. Hay un montón de revistas científicas y bastante profundas. Podéis leerlas y yo intento leer algunas y no me entero de nada, o sea que son bastante profundas. Y lo que sí creo que puede ser un problema con esta tecnología, con el ebook, igual para la administración electrónica a la que por ley estamos abocados, es que se necesita eso, una tecnología aparte, que esa tecnología puede fallar, pero bueno, es la que tenemos. A lo mejor, si la tecnología no significa tener el poder, como ha sido siempre los medios de producción, que a lo mejor es lo de siempre, pues podríamos tener una tecnología libre y que se renovara y que no hubiera problemas con la lectura de un libro o con la lectura de un documento, que va a pasar lo mismo. Necesitarás, si no funciona el servidor, no vas a poder leer un documento al que tienes que... No, eso es una anécdota, pues si no te funciona el servidor, te vienes aquí a la biblioteca y lo haces aquí. está. Eso, pero por eso es una anécdota, documento, ¿no? un documento oficial no lo vas a poder hacer. No, bueno, pero... Ya. Pero bueno, que es el tiempo que vivimos, eso. Pasa que yo no sé si Alicia estará de acuerdo, pero yo creo que como esto, quiero decir, es un cambio que yo creo que estamos viendo al principio. O sea, a veces cuando se compara con... es que yo creo que ni siquiera vemos la profundidad del cambio que va a significar esto. O sea, lo que están preguntándose es si las raíces de nuestra cultura, que al fin y al cabo es el libro, van a poder resistirlo. La premio Nobel bielorrusa, cuando vino a Madrid, dijo: no sabemos si sobreviviremos a esta tecnología. O sea, que el cambio es tan enorme. Pero el libro no siempre fue un códice como lo conocemos ahora, como decimos el libro de papel. Antes también eran rollos en papiro, ¿no? Bueno, yo creo que lo más parecido puedes decir que es cierto que estuvimos mucho tiempo sin leer. No existía. Exacto. ¿Sabes? No es que cambiemos de papiro, no. Sí que tuvimos una cultura oral, no sé qué, los cuantos, y esto va a ser un cambio, o está siendo un cambio de esas dimensiones, ¿no? Y entonces, ¿redefinirá nuestra cultura entera? Esa es la pregunta. Pero cuando hablamos de esto, en el fondo, estamos diciendo que nos da miedo esa nueva... Claro, ese por nuevo supuesto. avance. Un poquito, pensáis- sí. Con toda ¿no razón. pensáis que- Un poquito. Con toda razón. Yo, en mi opinión, yo creo que nos adaptaremos a todo eso. Que sobreviviremos Ya, pero es como bueno especie. adaptarse a todo. precio? Pero es bueno adaptarse a sobreviviremos todo. como ¿A qué especie. precio? Como especie, Adaptando. quiero decir. Yo puedo contar anécdotas propias en donde yo he trabajado en un banco, en donde cuando yo entré en ese banco, tenía un libro así de grande y así de alto, con las cuentas, hoja a hoja, de cada uno de los señores. Claro. Y yo me acuerdo que fulano tenía la 2040 y el otro la 2041, etc. Y de ahí pasamos a una tecnología de unas maquinitas que estaban perforadas, de esa pasamos a una cosa de punto a punto que se le llamaba, de ahí a otra cosa de centrales contables, etcétera, hasta llegar a que tenemos en un iPhone tenemos más información que toda la que tenía aquel banco en una sala de 500 metros. Entonces, y nos hemos avanzado. Porque las matemáticas se adaptan más a la tecnología. Os habéis adaptado y ha mejorado la vida. Y ha mejorado mucho, Manejo el mucho. iPhone igual que manejaba aquel libro. Y a mí no me ha pasado nada. Sí. Y al revés, creo que he conseguido mayor información y mayor conocimiento y hasta cierto Y rapidez. Claro, mayor rapidez. Pero yo creo que cuando hablamos... O sea, que yo miedo no creo que hay que tener. Pero cuando No, hablamos de pero un es que cambio la- es otra dimensión. Es decir, Pero nosotros también sabemos que Pero hay, que que miedo, hay cambios yo prefiero incluso en que la nos empatía. adaptaremos, porque hace 500 años Colón entró en San Salvador y hace 500 años, no hace tanto. Y estábamos hablando del papiro y estamos hablando de que no había libros, no existía, y alguien escribió en una piedra, hizo allí unos jeroglíficos. O sea que, en mi opinión, es que la sociedad que tendremos dentro de 100 años
será distinta obviamente a la nuestra, pero se adaptará a esos nuevos cambios. Ya. Evidentemente, además que esa tecnología para que funcione tiene que ser muy fácil de usar, porque si no, no se va a vender. Claro, para que la use todo el mundo. Eso va a hacer que todo el mundo, de cualquier edad, sepa usar esa tecnología, por lo que va a facilitar realmente la lectura. Disculparme por dar la palabra a otra persona. Yo creo que hay dos aspectos aquí de la historia. Uno es el libro en formato, y eso desde luego ha cambiado a lo largo de la historia. El pergamino, el rollo, el libro manuscrito, en fin, etcétera. Y es de lo que más o menos estamos aquí hablando. Al principio escribíamos las notas. El primer día que, al menos yo, que cogí el ordenador allá para los 40, me tuve que poner delante del ordenador, es que casi copiaba, era como una máquina de escribir. Ahora en realidad, 20 años después, es que no sabía qué hacer sin el ordenador, ¿no? Y eso es el formato, que es otra cosa. Pero lo digital yo creo que nos debería de plantear otra historia, que no es tanto la tecnología, sino que es lo que pasa con el mono. Yo lo llamo el mono por la imagen aquella del 2001 que tira, la película del 2001 con el espacio, es el mono que tira el hueso y se convierte en una nave espacial. ¿Qué pasa con el mono? La era digital nos enfrenta a un reto tremendo. Tú has hablado de la atención. Pero para tener atención, lo primero sabemos que necesitamos tener es discriminación. Y la era de lo digital, yo no sé a vosotros, pero a mí a veces es que me abruma. Yo intento mantenerme un poco al día pues, con el Facebook, pero es que llega un momento en que dices, no, o sea, es que le he echado una hora y no he llegado a todo lo que... Es imposible, es absolutamente imposible. Voy a consultar esta información de algo. Y solamente en discriminar lo que merece la pena, o sea, el ojeado así para ver si merece la pena y busco, ya has perdido un montón de tiempo. Entonces, no es solamente el libro como formato, el adaptarnos a nuevas historias tal y cual. A mí particularmente, vamos, yo he venido aquí porque me asusta la inmensa cantidad de estímulo que además no es útil, es simplemente una selva para distraernos. Y no tenemos capacidades discriminativas o muy centradas, o no sé, a ver cómo lo veis vosotros. Bueno, aquí las expertas. Que te pasa exactamente igual cuando llegas, por ejemplo, a esta biblioteca y dices, quiero leer una novela, pues vas a encontrar 100.000 volúmenes y también tienes que discriminar, la lectura en internet, a mí me parece que es lo mismo. Aquí también, cuando llegas a una biblioteca, o imagínate una 10 veces más grande que esta, todos decidiéndote por qué te interesa, o por qué libro es bueno, por cuál no. Te puedo asegurar que no, y te voy a poner Esto es justificado. Se apaña mejor. Te apañas mejor, ¿a que sí? Que te apañas mejor con la biblioteca. Lo que echan falta es editores en internet, buenos editores como conocidos. Sabes que vienes por un libro que ha tenido una edición y tiene un prestigio, el libro físico. Y en internet como es libre, todo el mundo puede escribir, pero no hay quien te vaya discriminando, que te vaya editando conocimientos que te gustan. Por ejemplo, vienes a por un libro de cómo narrar historias o cómo escribir o algo por el estilo. Vas a una biblioteca cualquiera y te vas a encontrar 2, 5, máximo 10. Yo todavía no me he encontrado ni siquiera 10, por ejemplo, del tema, en el área de lingüística tal y cual. Meteros en internet. Pero por otro lado, si te fijas, realmente la red absorbe el contenido de fuera. Es decir, no todo está en la red, ni muchísimo menos. Si tú buscas en la red, no sé, se me ocurre ahora mismo, poesía de Silvia Plath, probablemente, o yo qué sé, o La campana de cristal, probablemente no lo encuentres. Es decir, es también una ficción el que todo está en la red, no es verdad. No, todo no. Hay muchísimo contenido. Mucho barullo. Sí, muchísimo contenido. Un ruido informativo. Es decir, hay muchos vídeos de gatos. Pero después si quieres consultar si quieres maullar, sobre Madrid, o te vas a la hemeroteca o te vienes a la sección local, porque no está en internet.
Y eso se necesita que se alimente desde fuera. Por algo Google empezó a comprar y digitalizar libros, porque el alimento de Internet siguen siendo los libros. Sí, pero hay una cosa que yo creo que aquí todos que tenemos casi una edad similar nos olvidamos. Nosotros somos de papel, entonces Claro, el está problema claro. es que no sabemos buscar en Internet. Está claro. Si tú le das a un joven y le dices que tiene que buscar ese libro que tú estás diciendo, esa búsqueda que tiene que hacer sobre lingüística o sobre un comentario de texto, ellos te van a las páginas concretas y exactas, no tienen el barullo que vemos nosotros. Yo creo que el problema es que nosotros no sabemos movernos en Internet. Yo hablo, yo si quiero una cosa muy concreta, le digo a mi hijo, necesito esto, y ¡pam!, me lo saca, con lo cual yo previamente he estado, lo que tú has dicho, una hora o más, ¿y qué hago? ¿Dónde este libro? ¿Qué es esto? Todo. Sin embargo, yo se lo pregunto, oye, dime esto, y me dice, esta página. Y esta página es correcta. Y ellos están familiarizados, nosotros no. Y nosotros damos vueltas como cuando éramos pequeños y nos dicen, busca una palabra en el diccionario, y buscábamos en todo el diccionario y no íbamos. Ahora si te dicen busca iglesia, vas a la I, ¿no? Cuando eres niño empiezas por la A hasta que vas avanzando. Eso es lo que nos pasa desde mi punto de vista. Yo creo Claro, que pero eso lo que ella ha marcado, yo creo que es lo esencial y que quizá estamos mezclando aquí y por eso estamos teniendo posturas un poco aparentemente contrarias o contrarias, que es que una cosa es que nos estén cambiando los soportes y los formatos, y otra cosa, y que eso es positivo, tener los dos o que lleguemos a otro, y otra cosa es qué va a implicar eso en la profundidad y en la calidad o de la estética de un texto literario o de la reflexión de un ensayo. Y ese es un debate diferente que yo creo que hay que abordar, si ese soporte va a permitir la calidad o va a permitir la reflexión, que claro, se supone que tiene que permitirla, porque si no, no tendría sentido. Yo quiero poner un ejemplo, y es el paso del cine mudo, del gran cine mudo al sonoro. Como muchos vaticinaron, la calidad de las películas era peor, porque se habían llegado a un manejo del lenguaje cinematográfico y también de la estética, que son verdaderas obras de arte, las películas de los años 20. Pero luego el cine se readaptó y nadie me va a negar que hay grandes obras maestras en sonoro, ¿no? No. Y creo que lo mismo pasará, que el artista es capaz de sobreponerse a cualquier cambio tecnológico. Pero estás haciendo una creencia, una, digamos, propuesta de fe. Y lo que yo estoy planteando no es que sí ni que no, es que no sabemos. Esa es la única variante. Porque claro, yo también te digo, también se dijo que el cine en color era un problema porque qué bonito era el blanco y negro y qué maravilloso y la foto en blanco y negro. Y es cierto, tiene una calidad diferente, pero en la medida que tú generalizas, la gente pide otra cosa. Y la gran mayoría no prefiere el blanco y negro, prefiere el color. Y el color es verdad que te da otro elemento más. Entonces, ahí está la cosa. Donde hay progresión, tú puedes decir hay progresión, y es verdad que esa progresión puede hacer que se pierda algo. Pero claro, el problema es luchar para que no se pierdan cosas esenciales. Pero bueno, eso es lo que tenemos los creyentes, que Yo quería decir sobre este tema, porque todo es a futuro. Yo estoy segura, efectivamente, de que los libros los ebook dejarán de ser pequeños, antipáticos, se podrá pasar con toda facilidad la página hacia allá o hacia acá si quieres, bueno, será otra cosa diferente, será algo que tenga, es todo futuro, ¿no? Todo lo que nosotros podemos imaginar, no es creer que van a ser las cosas así, sino que el futuro nos brindará, queremos creer que nos brindará comodidad a la hora de tener un ebook. Y será así de grande, como si fuera tan grande como es un libro, se podrán hacer anotaciones marginales si se quiere, y ocupará muy poquito porque será ya de eso, de carbono, de ese material que es del carbono, claro que sí. Ahora bien, me preocupa una cosa muy gorda, pero tampoco pasa nada. O sea, me preocupa, pero tampoco pasa nada, porque eso ya nos pasó en el arte. Si resulta que dicen, van a medir el pulso
van a medir el sudor, van a medir la satisfacción, van a medir las ondas cerebrales que producen el placer, no sé, y entonces eso es lo que en ese momento le van a decir al autor. Mire, usted va a escribir y cada X tiempo va a meter una escena de estas que conmueve a la gente, y luego va a meter otra escena de estas que aterroriza a la gente, y luego va a meter una en la que los desconcierta y ya no saben si están aquí o si están allá. Eso, claro, hacen un algoritmo de no sé qué, otro de no sé cuál, otro de no sé cuál, se lo dan al autor, y el autor, pues, no sé si ¿quién te dice, ni siquiera ¿y quién te dice que va a haber autor? Claro. Bueno, esa es otra, ya están escribiendo y pintando robots. Autor. Habrá autor. Es que no será persona. Pero también tenemos otro ejemplo, y es en la pintura del barroco está totalmente condicionada porque la Iglesia dice, no, me pinten ustedes solamente los santos, para que los cristianos católicos se conmuevan de esos santos y digan, vamos a rezar. En cambio, en el otro bando, en aquellos países nórdicos, dicen, no se les ocurra pintar santos, los santos no se pintan. Pinten ustedes burgueses, las telas tan fantásticas que se fabrican aquí. O sea, eso ya lo hemos pasado. ¿Qué pasará? Pues son todo incógnitas. ¿Podemos querer o no querer? Yo qué sé, a lo mejor resulta que hay alguien que dice, yo ni por 1.000.000 voy a escribir lo que usted me diga. Venga, hombre, yo voy a escribir lo que me dé la gana. Y estará bien, y entonces habrá gente que digamos, pues lo escribe bien, mira, no mete ninguna de esas condiciones que tienen que tener los escritores para que sea un éxito, y sin embargo está bien escrito, y otros pues se acomodarán al 1.000.000 de euros y dirán, vale, trae para acá, y escribirán lo que... Esos son futuribles todos, ¿no? Pero sin lugar a dudas, claro. Ahora, yo creo que por ahora es un marginal el libro electrónico, por ahora. Tenemos entre 15 y 20 minutos, así que vamos a dar... Lo mío es muy breve. Yo preguntaría a la mesa qué es lo que va a pasar con el placer que yo siento y las personas que están a mi alrededor cuando compro un libro nuevo de papel, lo abro, lo huelo, y pongo cuando empiezo a leer, ¿qué va a pasar con eso? ¿Va a desaparecer? Eso. Harán ebook con olor. Harán ebook con olor a papel, seguro. Es decir, nos están comprando con todo, ¿no? No van a averiguar si sudamos o no sudamos, pues averiguarán también, eso es fundamental. Es verdad que la tecnología se va acomodando también y va descubriendo. Antes la televisión era un canal, ¿no? Ahora tenemos 25 y además puedes participar. ¿Quién nos decía hace 15 años que podíamos participar en la tele? Yo con esto no es que sea partidaria del ebook, todo lo contrario, yo también quiero ese olor del papel, pero me da la sensación de que es irremediable. Convence que también que eso tampoco, que es una tontería, eso hay que evitarlo, sí. No, pregunto. Aquí quizá tendríamos que haber visto los más jóvenes cómo ven ellos, porque ese sí que es su mundo, ¿no? Yo cuando hablo con mis hijos o con sus amigos, bueno, no le dan la importancia que nosotros le estamos dando ahora. Ellos los leen en ebook, como leen en el móvil, como leen en la tablet, como nosotros leemos en el papel. Y ellos le dan el olor, pues ni se lo plantean. O sea, no, porque va a oler, qué tontería, tú cuando huelen los libros. Claro. Lo que tú tienes es que leer. A mí así me dicen mis hijos, yo decir que... Entonces, pues a lo mejor es verdad, a lo mejor tienen razón, a lo mejor somos nosotros los que... Yo sí que pienso que nosotros sí que estamos un poco fuera de este mundo y nos da un poco rabia quedarnos fuera, y eso es lo que nos tiene un poco... no sé, desorientados o un poco como la Yo creo que defensiva, no, porque ese mundo es inevitable.
Belén, yo creo que ese mundo es inevitable. Siempre el progreso ha sido inevitable. Entonces, en la medida que eso sea progreso, aunque te rebeles, te vas a encontrar con él. Lo que sucede, insisto, es que a ese progreso hay que ponerle... Claro, ese es otro problema, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel del autor? ¿Cuál es el papel del editor? Yo creo que ahí, o sea, el camino es este. Bueno, pues a lo mejor, ya me parece que también se ha dicho, hay que readaptarse, ¿no? Unos en un camino, otros en otro. Ahí sí que veo yo el problema de verdad, o sea, que el autor cobre, que el editor pueda editar, que nosotros no tengamos tanto ruido o que sepamos elegir dónde vamos, es decir, que todo tendrá que encauzarse, ¿no? Y se acabará. Que luego hay muchos intereses, claro, y en ese mundo mucho más, porque es un mundo muy etéreo, no es palpable, con lo cual es mucho más fácil desorientar, y a lo mejor realmente está hecho para eso, para crearnos esa desorientación y que estemos moviéndonos de una página a otra, de un sitio a otro, porque en eso también está su negocio, el mover las páginas, ¿no? La publicidad, no sé qué. El otro día no sé quién comentaba, yo había estado buscando para un viaje, fui en otra página distinta y ahí me aparece, si quiere ir usted del hotel no sé qué, digo, pero ¿cómo lo sabes? Si yo lo he dicho, que yo no se lo he dicho. Pero estás controlada. Hay una cosa que se llaman cookies. Pues eso, o sea, los cookies. Pues como lo van a saber todo, bueno, pues ahí tienen ellos sus intereses y ese es el problema, que estamos realmente manipulados. Pero no es una cosa nueva. Pero es una tampoco. no. La manipulación es Ramón, y la política también. A mí me parece un tema interesantísimo. Hay mucho que debatir, desde luego. Todo esto siempre me recuerda el tema de los libros de Ray Bradbury, con su Fahrenheit 451, los que para salvarlos se los aprendían de memoria. Y yo creo que nunca, en mi caso, podré hacer una reflexión profunda, una lectura profunda en un ebook. Creo. Necesito el papel también. Necesito el papel. Como decía Isaac Asimov, el mejor vídeo es un libro que pasa para adelante, para atrás. De todas formas, yo creo que coexistirán, no sé durante cuánto tiempo, lo del ebook con el libro en papel. Y ojalá que así sea. La radio coexiste con la televisión, por ejemplo. Tiene una ventaja el libro, de todas formas, electrónico para ciertas personas. Quizá para no grandes lectores, pero sí para lectores de entretenimiento. El hermano de una amiga mía que se embarcaba y pasaba 6 meses en un barco pesquero, pues en vez de llevar una maleta de libros llevaba el ebook, ¿no? Y otro problema es el del tamaño de las casas actuales en las que vivimos, que no caben los libros. Hay enciclopedias que... Pero fíjate la solución japonesa. Sí, Tú bajas tu taco de libros, esto mi amiga en Tokio, le digo, Yuki, ¿cuántos rollos de papel higiénico te dan por los libros? Y dice, pues por cada nene, 6. Entonces ella los ata con un cordel cuando los ha leído, lo baja a la portería y le dan ese rollo de papel higiénico. Es fantástico. Te vas desprendiendo de los libros, ¿no? A medida solucionar el problema de tu tamaño de la casa. Claro, claro. ¿Qué te parece? Puedes liquidarlos, convertirlos en papel. Eso está bien. Pero eso no funciona porque yo creo que insistir en el placer del libro Claro. en papel. Ahí está. Me preocupa la metáfora. Me preocupa la metáfora. Yo creo que los amantes del libro vamos a tener que conformarnos con tener una selección muy buena en casa de libros, unos cuantos libros imprescindibles que te acompañen. Pero eso ya no es problema de los libros, sino es problema de las casas pequeñas. Es que ya nadie puede tener grandes volúmenes en las casas. De todas maneras, el libro no se va a perder porque Sobrepasa mira, el tamaño lo del que hay en libro. una biblioteca, hasta que se pase a no sé qué, no sé cuánto, y entonces siempre habrá libros que siempre estarán en papel, Bueno, como existen los libros Vamos a manuscritos ver y si tal. las bibliotecas sobreviven, ¿eh? Sí, vamos a ver si todo sobrevive. Belén, esto es un tema. Esto es un tema, Belén. ¿Y qué vais a poner en Esto duda? es un tema. Vamos a prestar Eso es Vamos a prestar y- Mael también. También O sea, es cierto imaginaos que- si todo ya está online, que ese tío No. tiene la biblioteca. Cuando podamos hacer Hay nuestra propia colección y hay llevarla online, que, o sea, que las repercusiones es que son Nos servirá para hacer estas colosales. reuniones. Ahora, ¿qué futuro realmente nos espera cultural? Es decir, la comprensión lectora, como tú decías, ha bajado mucho. Todas las encuestas dicen que los chicos no tienen comprensión lectora ahora. Sí, eso es cierto. Es decir, que hay un descenso en
la calidad de la lectura. Pero yo quiero decir que eso es un debate que se produce generación tras generación. Mis padres, porque vosotros no sabéis esto, nuestra generación era más culta, la anterior siempre he considerado que tienen lenguaje cultural, conocimiento. Eso es un debate de generación en generación que se repetirá y se repetirá. Nunca ha habido un presidente de Estados Unidos que nunca ha leído un libro y ha llegado al presidente. Imagínate qué ejemplo. Esto es cierto, este señor no lee un libro. Nos ha escrito. Vamos, orgulloso de no haber leído un libro. Eso no es culpa de él, que hayas perseguido. Pues se lo han llegado escrito. presidente no es culpa Pero suya. fijaros cómo se puede llegar a ser presidente sin leer un libro. Sí, Le vota. Eso te da idea de los tiempos bárbaros en los que vivimos. Es que esto es un poco siniestro, este futuro de ciencia ficción que parece que se abre, ¿no? ¿Pero no te parece inquietante como Y muy inquietante. Quiero decir, puedes prescindir Claro, me parece totalmente. terrible. ¿Qué libro leía Carlos III, el mejor alcalde de Madrid? No lo sé. Es que eso- Algo. Seguro que algo leía. Algo leía. Pero, Las cuentas de las ventas de negros que tenía. Es Por lo que- ejemplo. lo que bueno, leía, no seguro. lo sé, pero este concretamente se ha dicho esto. Claro. Luego, de todas maneras, hay otro punto que también estaba en el debate y creo que se ha tratado muy poco. Y se ha tratado, yo creo que mal, que son los derechos de autor. En este caso, yo como editora sí que tengo que defender que se pagan, los derechos de autor se pagan. Una cosa es que alguien piratee un libro o una película en internet, evidentemente esas descargas son ilegales, pero yo, mis colegas editores y en mi editorial, los derechos se estipulan en un contrato, el autor tiene medios para ver qué tirada se ha hecho y se ha vendido, y en todos los meses de abril, que ahora me toca usarlos, todos los autores reciben los derechos. Entonces yo creo que eso es algo que se habla mucho, que hay malas lenguas de esos escritores no reciben su dinero y tal, pero que me pongan ejemplos claros, porque por ejemplo en mi editorial eso es algo que llevamos a rajatabla y en otras muchas de otros colegas. Sí, pero Alicia, si ni siquiera en la Feria del Libro se dan las cifras reales de venta. Quiero decir, está claro que no es personalizar en tu editorial, pero esta es la realidad. Es decir, en España un autor no tiene medio objetivo, aparte de su editorial, en la que confiamos siempre, a priori, de saber lo que ha vendido. Y ni siquiera la Feria del Libro da Ni siquiera de cuánto es la edición. Porque a ti te dicen edición de 1000 ejemplares y ser de 300 ahora. Yo, por ejemplo, porque lo sacan digitalmente de a uno. En el caso de mi editora, por ejemplo, su distribuidor le pide que le dé en un pen los libros. Y le digo, ¿y para qué lo necesita? Y eso no significa que personalicemos en alguien, ¿no? Sino que desde el punto de vista del autor, A ver, yo creo que medios actualmente para conocer el autor cuántos se han vendido. El autor ninguno, aparte de su editorial, no tiene. Aparte de su editorial, efectivamente. Claro, pero es que no todo el mundo quiere decir. Si tú pero es que tienes que tener más fe en tu editorial que en tu marido. La editorial no hace las cuentas. No, Laura, ¿cómo que no se das cuenta? Yo hago una editorial con un contrato, tirada de 1000 ejemplares, se puede comprobar con la tirada de la imprenta, es que es tan fácil como eso. Y las ventas se pueden comprobar a través del distribuidor, que tú puedes verlas casi mensualmente. Pero eso no lo puedes hacer tú personalmente porque no te dedicarías más que a eso. Quiero decirte, que no te dedicarías más que a eso como autora. Es decir, yo tengo publicados en diferentes... evidentemente, pero la editora sí te puede dar las cifras. A ver, el editor me las da y ¿yo qué hago? Me voy con un abogado o con mi administrador de mis cosas a ir comprobando en la imprenta lo que ha tirado en la otra... O sea, eso no lo haces con un libro. Pero depende del contrato que el autor haga con cada editor. No, perdona. El contrato está perfecto. Te dan un 10%, te dan un 14%, te dan lo que sea. Ahora, yo para comprobar que este año he recibido 1.200 euros y si responde a eso o no responde. Es decir, de hecho a mí me han dicho en algún momento, es que me dicen que su libro está agotado. Digo, ¿cómo está agotado? Llamo a la editorial y dicen, no, es que lo editan sobre venta. Es decir, piden un libro, ahí va un libro. Es que yo no sé lo que edita. Claro, pero el contrato no dice eso, sí, pero lo están haciendo. Ah, pero es que el contrato entonces no está tan bien hecho, porque todo eso está perfecto. El contrato se estipula si es una edición bajo demanda, si se tiran 1000 es que ejemplares eso de golpe. no está así. Entonces depende del contrato que firme. No, el contrato está firmado y luego hacen lo que les da. Claro, pero el contrato... Y yo te digo que tengo experiencias de todas. Editoriales muy serias. Y luego, claro, que yo sé que cada mes de enero recibo no sé qué y tal, todo perfecto. Y otras que, mira, que yo sé, pero que no me voy a estar pagando un abogado
para que me vaya a perseguir. Por 300 euros de autor. No, por 300 o por 50 euros. O sea, es que no merece la pena. Perdonad, Entonces dices, bueno, ya entramos ya en un debate muy Sí, porque yo creo que es muy verdad que personalizado. eso es como No, todas las personal cosas, no. como en todas las cosas de todas las profesiones, los hay caraduras, los hay que funcionan Claro, mejor, sí. los hay que funciona peor, y me imagino que en el mundo editorial pues ocurrirá lo mismo. Pero como yo para creo que no la hablamos sociedad. de eso, Belén. Yo creo que hay un error en esta discusión. Y es, una cosa es que ella esté diciendo que su editorial es honesta, honrada, eso es una cosa. Y otra es que un autor en España no sabe lo que vende objetivamente, aparte de lo que le diga su editorial. O sea, y la prueba está en que ni siquiera tenemos cifras minuciosas de venta de la Feria del Libro de Madrid. Pero a ver, O sea, por eso ejemplo, también es verdad, porque a mí yo que tengo que aceptar la Feria del Libro, me pasa una estadística al final, me dice, por favor, rellena esta de la estadística. Y yo soy de editorial independiente pequeña y me pasan el siguiente formulario. Cifra de ventas en la Feria del Libro, 2 millones de euros, más de 2 millones de euros. Evidentemente, eso no corresponde con la realidad, ya la estadística que tiene que plantearte es otra muy diferente. Hasta 10.000 euros, más de 20.000, pero Pues ya. directamente cifras astronómicas. O sea, por ejemplo, en la primera cifra de ventas que dicen que es, si recuerdas, es hemos agotado las bolsas. Y tú dices, Bueno, ¿no habéis oído esa expresión? Sí. Hemos agotado las bolsas. Y tú, fantástico. O sea, y si las tienen en cajas algunos dentro de, ¿no? Luego se da también el caso de estos clubes de lectura, yo conozco uno, en que se elige un libro para leer para el mes siguiente y al día siguiente de ser elegido el libro hay un individuo del grupo que manda a todos por PDF el libro. Eso me parece tremendo. Pero si el libro se presta. Yo coordino un club de lectura y se coge el No, pero, Los libros se prestan. claro, pero lo manda por PDF. Para hacer Para que- a los Nosotros compañeros. en bibliotecas no. Eso será en algún club privado, en Sí, alguna... privado. Sí, Pero son me parece privados. muy mal, es una falta de ética. Bueno, pero se hace con las películas, se hace con todo. y en las universidades que tú hablabas de libros de estudio y de ensayo que te están colgando en la web los Oficial, propios profesores en la web en la página que tiene la universidad te están colgando casi libros enteros y capítulos enteros de libros y es que controlarlo es dificilísimo, pero bueno, es otro mundo, o sea, como tú decías, es que es otro mundo y bueno, y vamos a ver cómo deriva. Eso no tiene nada que ver que no, claro, no. estés con una editorial. Yo creo que hay gente muy seria y muy honesta, claro, por supuesto. también. Yo quería centrar en que uno de los puntos de debate también era cómo van a vivir los autores ahora mismo si todo se piratea. Yo quería introducir también ese debate que le hemos dejado un poco aparte, ¿no? Pero no da tiempo, en hora y media un problema tan complejo con tantas ramificaciones. Yo hace poco en un libro de 2016 que tenía estudios, citaba estudios, y la piratería de literatura había bajado. Pero a nivel global, seguramente porque los precios también habían bajado. está ligado a los precios. Y por la calidad que estaban dando ya las plataformas que venden. Y por lo visto había bajado mucho la piratería. Claro, sí, eso es una discusión que no tiene. Porque también se descarga. Porque antes tenía una justificación, pero ahora que es digital la impresión, porque es tan caro el libro. Yo qué sé, Bueno, nos dicen que ha sido maravilloso. Muchísimas gracias por venir. Y creo que Belén nos va a decir algo más para cerrar. Como habéis estado contando continuamente que aquí todo era gratis, pues bueno, el ayuntamiento os va a regalar a cada uno un cuento sobre la Plaza Mayor, porque sabéis que este año se celebra el 400 aniversario. Entonces, aunque es un cuentecito, está más pensado para los niños, pero yo he pensado que hoy a vosotros también os vendría bien el tener un pequeño obsequio. Así que os voy a dar uno a cada uno con un marcapáginas de los que tenemos y nada, que lo disfrutéis, que muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros. Yo creo que ha sido un debate muy enriquecedor. Hemos estado ahí y hemos discutido y hemos... Hace falta que se repita. Que lo repitamos. Pues contaremos con ello. Otro tema. Buscaremos otro tema. Yo creo que muchos de los que están ahí en el público